Hola jóvenes Wake Up, qué bueno saludarlos nuevamente aquí en su canal. Hoy tenemos un tiempo de conversemos muy especial con unos invitados mega especiales. Así que les presentamos a nuestros pastores, Danilo y Claudia. Gracias por recibir la invitación. ¿Cómo están, pastor? ¿Cómo va todo? Bien, Juan Pablo y Danielita, muchas gracias por esta invitación para estar con Jóvenes Wake Up. Y bueno, aquí estamos para acompañarles en este cuarentenazo que estaban diciendo que no era cuarentena, sino ochentena, y que pareciera más bien cadena, pero bueno. Ah, bueno, qué rico, ¿verdad? Que es un placer que estén con nosotros. Y bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Ay, ¿me decías algo, Paz? No, que un placer también acompañarlos. Ay, Paz, gracias. Bueno, y queríamos saber cómo han estado. ¿Qué tal este tiempo? ¿Cómo les ha ido en esta cuarentena? De ochentazo, decía el Paz. No, bien, productiva, porque ahora se mueve todo por las redes y también toca moverse como pez por esas redes, aunque yo era muy de los años 80, o sea, cero, muy tortuga con las redes. Pero bueno, ¿no? Ya ahí poco a poco uno va sacando sus artimañas para mejorar en eso, porque esos los jóvenes son los que son duros. A nosotros nos cuesta un poquito más. Pero bueno, ahí vamos, ahí la luchamos. Y pues no, muy contentos, de verdad que ha sido un buen tiempo, ha sido a veces un tiempo como de parar tanto, correr, tantas cosas que se hacen corriendo y el estrés y tanta presión, entonces a veces baja un poquito esa presión y tanto estrés, entonces chévere, ha sido un buen tiempo. Ay, qué chévere, sí, de verdad, es un tiempo donde pues a uno le obligan a estar un poquito más quieto, pues ya uno no puede salir, pero sí definitivamente ha sido un reto, ¿no? Todo lo de las redes sociales, ahora todos conectados por videollamada, que uno ya no se ve, ya no se toca, ya, mejor dicho, eso ha sido todo un reto. Sí, y Paz, ¿qué es lo que de pronto más extrañas de salir? Pastor Danilo, ¿qué es lo que más extrañas de salir? Pues sí, no hay como el contacto con la gente. Nosotros ahora como iglesia lo más duro es no poder hacer los retiros que estábamos haciendo y el contacto con la gente, porque uno puede hacer muchas cosas así, pero el abrazo no lo cambia nadie y somos una cultura abrazadora, muy de besos o de abrazos y ahora no, entonces así que con el codo, pues nada, muy duro. Y que uno casi no pueda salir tampoco, que nos toca ir a la tienda así, pero una vez a la semana, no, pero bueno, Sí. ahí la llevamos. Pastor Claudita, ¿y tú qué extrañas de salir? Lo más difícil que... bueno, pues lo que más difícil me ha parecido del tiempo en cuarentena es el manejo del tiempo, que a veces no puedes manejar tan fácil el tiempo y se te va el tiempo en una cosa o no sabes que a veces pierdes hasta el día en el que estás. Que no sabes si es domingo o si es martes. Ay, sí. No, Sí. ¿cuál es el día que estás? No es fácil. Y que todo el mundo está barbado. Sí, efectos de la cuarentena. A mí también, yo creo que eso ha sido también un reto como establecer programas, horarios para ser muy juicioso con ese tema de ser muy productivo en este tiempo. ¿Y tú qué lo ha sido lo más? Sí, yo también. Es que yo todavía sigo trabajando en casa, entonces el hecho de dividir, o sea, para nosotros ha sido como cuando es tiempo de horario de oficina y cuando es el tiempo para jóvenes y cuando es el tiempo para descansar, pero eso ha sido todo un reto. Pero bueno, Dios ahí nos ha ayudado, nos ha dado estrategias a los dos para poder hacerlo. Sí, ha sido bien rico. Bueno, y este conversemos se llama Experiencias de Fe, allá jóvenes Wake Up que nos están viendo, Experiencias de Fe. Entonces yo queríamos preguntarles de pronto, Pastor Danilo, que pudieses iniciar, ¿qué experiencia de fe y qué mensaje de fe podrías darle a estas nuevas generaciones que nos están escuchando, que de pronto ven que estaban súper proyectadas y aparece esta pandemia, este COVID, de pronto unos grados no se van a poder dar, semestres se atrasan, veo la situación difícil en mi casa porque mi papá la está pasando complicado? ¿Qué palabra les podrías dar a esos jóvenes que nos están viendo, Paz? Bueno, que Dios tiene el control de todas las circunstancias y Él es el soberano de nuestra vida y estas cosas que suceden, hay un motivo de bien para el que ama a Dios,
O sea que para el que ama a Dios, alguna cosa buena nos va a servir esta cuarentena, aprender nuevos talentos, nuevas cosas, de pronto reprogramarse, leer lo que no había leído, en fin. Pero hay cosas buenas que van a salir. Y siempre en las circunstancias difíciles Dios se glorifica más. Cuando más se glorifica Dios es en las difíciles, no es en las circunstancias buenas. Y a ver, así un ejemplo de fe, ¿no es cierto? Un ejemplo de fe. Y una Pues yo experiencia de fe que hayas tenido. recuerdo como el primer ejemplo de fe que yo tuve cuando tenía así la edad de los jóvenes Wake Up, que yo acababa de llegar a Bogotá, porque pues yo me fui a estudiar a Bogotá, yo soy abogado y entonces me mandaron a estudiar Derecho, pues uno allá recién desempacadito de la flota, pues uno no conoce bien la ciudad. Y recuerdo que en el grupo de jóvenes hicieron una reunión y nos teníamos que encontrar en ese entonces en el segundo o tercer puente, que así se llamaba, no sé si era el puente de la 134 hoy en día con autopista o más arriba. Y allá nos teníamos que encontrar para ir a una casa, a una chimenea. Allá en Bogotá se usan mucho las chimeneas y los jóvenes estar juntos. Yo no conocía casi a nadie. Pues yo había ido como 2 veces al grupo de jóvenes y ya. Y bueno, llegué yo y mentiras que yo llegué tarde, no llegué a la hora y ya se habían ido todos. Y yo me puse triste porque tampoco pues devolverme yo viviendo solo en Bogotá. Yo dije, no, yo tengo que llegar. Y no sé por qué me llegó como una palabra de fe. Es algo sobrenatural que me llegó y dije, no, yo creo que tiene que ser por este lado. Y yo uno sin saber que Bogotá es muy grande y me fui caminando y como a la media hora, yo dije, debe ser en este conjunto. Entré y cuando escuché estaban cantando, deben ser ellos. Y entré y sí eran ellos. Estaba todo el grupo de jóvenes ahí y yo dije, uy, y algo increíble, no me ha vuelto a pasar. O sea, como que Dios me dirigió y porque yo recuerdo que en ese momento me sentí como deprimido cuando se habían ido todos y yo era el único. Y yo dije, no, el único campesino aquí que no conoce esta ciudad, Dios mío. Y me puse como entre lloroso y como deprimido y hablar con Dios, no, Señor, eso solo me pasa a mí, yo solo en esta ciudad, no conozco a nadie, ahora para regresarme y como que sentí de Dios, no, busque que usted va a encontrar y vean, encontré el grupo de jóvenes. Para mí fue muy significativo esa reunión y todavía la recuerdo, eso que fue hace muchos años, pero fue algo como de fe, como un milagro primero que yo tuve en la edad jóvenes Wake Up. Gracias, Paz, gracias. ¿Y tú, Pastor? Bueno, así como recordando en esta edad que me estás preguntando, bueno, yo tuve una situación en la universidad. Yo cursaba 6º semestre de medicina, ¿sí? Y yo me convertí como a los 14 años de edad, entonces para estas alturas ya debía tener como unos 10 años ya de creyente. Entonces estábamos en el semestre y bueno, el semestre fue muy difícil y por más de que yo estudiaba y estudiaba, teníamos unas situaciones muy complicadas y perdimos el semestre de 60 personas, perdimos el semestre 45. Entonces, claro, la universidad entró también a ver qué pasaba porque el problema de verdad parecía ser del profesor, pues nosotros hacíamos nuestro esfuerzo, pero no lo lográbamos pasar. Entonces, la universidad tomó la decisión de hacernos un examen, un solo examen, para saber si podíamos pasar o no el semestre. Y toda la gente sabía que yo era cristiana, que yo oraba, que yo leía la Biblia, bueno, la gente sabía que yo era muy ferviente y que nunca me copiaba, que como fuera yo no me iba a copiar. Así perdiera el semestre, yo no me pensaba copiar. Y a veces mis compañeras me decían, no, esto entre todas sacamos el examen, eso no sé qué. Y yo les decía, no, yo lo que Dios me dé, eso es. Y no me pienso copiar. Y todas, bueno, listo, vamos a estudiar todos porque habían perdido muchísimos el semestre. Íbamos a perder muchos el semestre, entonces nos tocaba estudiar para ese examen. Y yo me acuerdo que yo me puse en oración y yo le dije, ay, Señor, yo te pido que me ayudes, ¿qué va a pasar con el examen? Y yo sentí como Dios me explicaba que iba a hacer el examen. Y así como Dios me explicó, así fue el examen, tal cual. Yo de todas maneras lo perdí. Pero a mí me impresionó mucho porque tal cual el Señor me había dicho, así fue el examen. Y para mí el impacto tan alto era que Dios a mí me había bendecido tanto,
que si yo necesitaba una cosa sobrenatural, Él me la iba a entregar, ¿sí? Y toda la gente me decía, ay, usted todo lo que ora, usted todo lo que lee la Biblia, y mire que tampoco, yo les decía, ustedes no saben el Dios que yo tengo. Él fue capaz de decirme cómo iba a hacer todo. Yo de los nervios no pude, pero Dios estuvo conmigo todo el tiempo, tanto estudiando, como aún perdiendo un semestre, como aún perdiendo un examen. Él estuvo todo el tiempo a mi lado. Entonces, como decirle a los jóvenes que por más retos y dificultades que haya, Dios siempre los está acompañando, Dios siempre está ahí, y que lo puedan ver en medio de las circunstancias, y que no, hace poco el Señor me decía en su palabra, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Y yo he visto eso tantas veces en mi vida, que yo le pido al Señor y Él me da, que lo busco y Él me ayuda a encontrar, que llamo y Él me abre la puerta. Entonces, como que el ánimo que yo le doy a los chicos es por más de que se tenga que perder un semestre o aplazar un semestre o lo que toque hacer en estos momentos, siempre sientan la presencia de Dios, que Él va a estar ahí. Y yo creo que es importante es no desistir, ¿no? Porque uno cuando está en la situación mala, uno piensa que se va a quedar ahí y la situación mala es eterna. Y no, Claudita finalmente se graduó, le fue muy bien como médica, tuvo como 3 trabajos al tiempo, pues digamos, pero uno como que se enfrasca a veces en un problema y se ahoga en el vaso de agua y uno cree que eso es la tormenta final y ahí morir. Y no es así, las cosas pasan. Si perdí un semestre o si toca aplazarlo, pero si yo estoy con Dios, sigo terminando mi carrera. Entonces es a veces dejar de preocuparse tanto y creer en un Dios y creer que hay un Dios que en medio de las dificultades nos sigue llevando en el camino bueno y vamos saliendo poco a poco y vamos a pasar por eso. Y ya después uno se acuerda de las cosas como un chiste, después de que pasan los años. Pero en el momento uno la sufre mucho. Sí, entonces, claro. bueno, eso. Gracias, Paz, gracias por esas respuestas. Estaba pensando en qué momento recuerdan así una etapa en la juventud, Paz y Pastor, una etapa en la que tuvieron que pedirle a Dios más fe, que de pronto ustedes sentían que sus brazos estaban cayéndose y como cuando uno le pasa que de pronto, Señor, ayúdame. Así que ustedes recuerden un momento en su juventud donde tuvieron que pedirle a Dios más fe. Señor, aumenta mi fe. Sí, en el caso mío cada rato, porque es que uno es muy flaco frente a las circunstancias, muy debilucho, y yo no sé, uno a veces también se subestima y se ve muy pequeño en esta etapa, se ve muy débil, pequeño, bobito, pues por lo menos me pasa a mí. Entonces, por eso yo creo que me pasó lo que me pasó y Dios me ayudó, porque Dios sabía que yo me sentía medio tontico, medio el único bobo que no pudo llegar a tiempo y me dejó el bus y todos se fueron. Y como que uno se deprime, uno dice, yo soy el único aquí, claro, siempre me pasa eso a mí, pero como que Dios le muestra que Él es papá y a pesar de todas las circunstancias, Él demuestra, no, yo soy el que voy contigo. Y eso fue lo que yo sentí en ese momento. Así que yo creo igual que Claudita, en el caso mío, en muchos exámenes, mis exámenes eran terroríficos en la universidad, eran un examen de 2 preguntas, sobre toda la carrera, sobre todo el año porque pues, mi universidad era por años, no era por semestres. Así que en diciembre el examen era desde enero hasta diciembre y los profesores normalmente habían escrito sus libros y con 2 preguntas usted o sacaba 5 o sacaba 0. Entonces, y usted ahí estaba, prácticamente era el 50% de toda la nota. Entonces esos exámenes hacían llorar mucho y lloré mucho con la, Señor, que me pregunten. Bueno, no, normalmente uno estudia, pero es que también hay mucho azar, ¿no? Eso es como en el partido de fútbol. Normalmente ganan los buenos, pero hay mucha suerte. Entonces puede que le pregunten justo la que no es. Y sí, hay momentos en que, hubo un momento en que me sentí muy mal porque justo perdí un examen y fue un examen final. Y ¡pum! Es que perder el 50% con un 2, usted ya prácticamente, por más 4 que tuviera, perdía la materia. Entonces perdí la materia y para mí eso fue un golpe muy duro, lloré. Pero no, es que uno, lo que digo ahora, uno se angustia mucho. Simplemente vea lo que es. Oré, presenté la habilitación. Fui de los poquitos que perdió esa materia. A mí sí no me pasó como Claudio. Pero la presenté con un profesor y la habilitación me saqué 5. Y ese profesor quedó tan contento conmigo que fue el primero que me dio un buen
puesto cuando yo terminé la universidad. O sea, cuando yo terminé la universidad, mis amigos, mis compañeros de curso no lo conocían, porque él era un profesor como de otra área, pero era un profesor importantísimo, era el secretario general de la presidencia. Y como yo me hice amigo de él por la habilitación fue oral. Entonces caminamos y caminamos y caminamos. No, perfecto, eso está muy bien, 5. Entonces ahí quedamos medio conocidos, ¿no, amigos? Pero como yo ya estaba terminando unos semestres después, yo lo llamé, doctor fulano, ayúdame que ya me estoy graduando. Y sí, me ayudó y me colocó. Y todos mis compañeros, ay, pero ¿cómo hizo? Bueno, pues perdiendo una materia. Pero, no, pero Dios fue el que abre camino, o sea, ese es el punto. Entonces, las cosas malas a veces no son tan malas. Ay, gracias, Bueno, Pablo. y yo me acuerdo de un caso cuando era también así joven, estábamos recién casados con Danilo, y entonces yo estaba en un trabajo, y mi trabajo era aburridísimo, pero aburridísimo, pero aburridísimo. Yo le decía al Señor, no, Dios mío, ¿yo qué hago en este trabajo? Yo no me siento nada bien, yo me siento hasta como a veces hay empresas que te ponen a trabajar y parece que las personas fueran números. Entonces para la empresa era importante cuántos pacientes se atendían, no importa cómo usted los atendiera, del modo que los atendiera. Entonces yo decía, yo como que no estudié para atender las personas así, ¿sí? Entonces para mí era como frustrante el trabajo, ¿sí? Y claro, pasaba un mes en eso, pasaba 2 meses en eso, 3 meses, yo ya me estaba como, ya, claro, al comienzo como que uno dice, bueno, está bien, pero cuando van pasando los meses en esos tipos de trabajo donde te sientes tan mal, yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, sácame de este trabajo, dame otra opción, Señor. Y yo oraba al Señor y oraba al Señor, ya llorándole al Señor que me sacara, que me diera otra oportunidad laboral, que no siguiera yo ahí trabajando. Y el Señor me decía, te quedas ahí. Yo oraba y oraba y decía, te quedas ahí. No, Señor, Dios mío, ¿qué hago? Dame fuerzas para seguir aquí. Y bueno, estando ahí, el Señor, yo sentía que Él me decía, te quedas ahí. Y estando en ese trabajo, llegó una oportunidad, una psicóloga. Y entonces nos sentamos a hablar dentro del tiempo de trabajo, dentro del descanso del trabajo. Y me dijo, ¿te gustaría otro trabajo? Y yo, pero claro que sí. Y esta psicóloga me dijo, pues mira, hay una oferta laboral con la clínica Marley, que es una de las clínicas mejores que hay en el país, en Bogotá, y están haciendo un proyecto nuevo para montar unas plataformas en computador para atención médica. Eso era, mejor dicho, pasar de hacer un trabajo mediocre a pasar a hacer un súper trabajo. Entonces, ella me dijo, están recibiendo la hoja de vida y tienes que presentar estas pruebas, estas y estas, y pues mira a ver si puedes. Pues esa era la oportunidad que yo tenía. Y yo sin saber mucho inglés, presenté las pruebas y no sé cómo las pasé porque tenía que saber mucho inglés. Y yo no sé tanto, o sea, muy poco sé. Y yo no sé, Dios permitió que yo pasara las pruebas y fui la elegida para el trabajo. Entonces, en ese trabajo el Señor me estaba preparando para el siguiente. O sea, habiéndome quedado en ese fue que se dio la oportunidad del siguiente trabajo. Entonces uno muchas veces no sabe por qué están pasándole cosas. Y lo que tienes que seguir en oración y tener fe y esperanza que el Señor está con uno. Vámonos a colocarnos. Sí, uy, ¿Sí? eso me ha impactado mucho porque también me he sentido muy identificada con eso, con el hecho de que uno está en un lugar y que uno no entiende el hecho de por qué está ahí, que uno lo ve como todo nublado, pero uno sale y ve el propósito de Dios. Y en medio de eso, a mí me surge una pregunta, pastor, y es que, ¿cuál creen ustedes que es ese factor que hace que nosotros nos falte fe? ¿Por qué nos falta fe muchas veces? ¿Por qué nos cuesta tanto tener fe en medio de una crisis, de una pandemia, en medio de una situación difícil, a veces con los papás o en la universidad? ¿Por qué nos cuesta tener fe? Pues no sé, yo pienso que porque miramos mucho las circunstancias, cuando Pedro miró el mar y se angustió, y en vez de mirar a Jesús, y las circunstancias son cambiantes, que es lo que uno siempre le dice, pero uno como que ve las circunstancias
y las circunstancias lo llenan a uno de pánico, lo paniquean, lo asustan. Las circunstancias, y yo creo que vienen ráfagas a la mente como dardos de fuego del maligno que le dice, esto nunca va a acabar, usted es un pobre menso, ustedes lo van a volver nada, usted nunca va a salir de esta. Y eso es una mentira, porque las circunstancias van a cambiar, lo sabemos ya los que somos más viejos, pero todo el mundo sabe que las circunstancias van a pasar. Pero cuando uno observa tanto las circunstancias y deja de ver al Señor, ahí le falta la fe a uno, se angustia, se deprime, pelea, grita, hace burradas y no hizo la voluntad de Dios en medio de una circunstancia difícil donde Dios se hubiera podido haber glorificado y haber hecho un milagro. No sé. No, gracias. A mí me parece que en tiempos que he tenido dificultad en mi fe, bueno, algo que me decía el Señor hace poco, me decía, es que la fe que yo tengo es lo más precioso que tengo. O sea, el tesoro más grande que como ser humano puedo tener es mi fe. ¿En qué creo? ¿Sí? Si yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, eso es un punto en mi fe, o sea, eso es sólido para mí. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mí, o sea, es un punto sólido. Si yo dejo que alguien me quite ese punto de fe, me desestabiliza, porque, digamos, por ejemplo, yo veía como hay tantos dardos como de fuego que le dicen, no, eso no es verdad. Entonces, ¿cuántas cosas quieren robarte tu fe? O sea, tú tienes que saber que esa fe que tienes es valiosa, que la vas a cultivar, que la vas a ayudar a crecer. Entonces, hace poco el Señor me decía, bueno, ¿cómo se hace crecer la fe? Y el Señor la tiene muy clara. En la Biblia está escrito que dice, por el oír de la palabra de Dios es la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que es tan importante que yo dedique ese tiempo a la lectura y la oración de la palabra. Eso nadie lo va a hacer por mí. O sea, yo siempre me he dado cuenta que a veces nosotros luchamos para que otro tenga fe, que otro tenga fe. Es imposible, o sea, a él le toca construir su fe. ¿Y cómo construye esa fe? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir a la fuente, que es la palabra del Señor, la que nos va a ayudar a hacer crecer nuestra fe. Y digamos que muchos de los que hemos visto milagros, yo, digamos, he visto milagros sobrenaturales muy fuertes. Digamos, yo tengo un milagro en el ojo izquierdo. Mi ojo izquierdo tenía una desviación hacia el centro muy fuerte. Yo tenía un ojo desviado. Y en una administración que se hizo en oración y el poder del Espíritu Santo cayó sobre mí y el ojo se me enderezó. De pronto los que nos han acompañado por 20 años recuerdan, o sea, los que ya tienen más de 20 años en la iglesia recuerdan cómo tenía el ojo y cómo el ojo me quedó enderezado. Entonces, el Señor hace cosas sobrenaturales, ¿sí? Pero ¿a quiénes se las va a dar? El Señor siempre decía, por tu fe eres salva, por tu fe eres sana, por tu fe recibiste este milagro. Entonces, imagínate lo precioso que es tener nuestra fe sólida. Entonces, y la vamos a construir oyendo la palabra de Dios. Bien. Yo mientras todo lo que dice pastores, pienso en algo y es que dicen que estas nuevas generaciones que surgen tienden a ser súper sensibles al dolor, sensibles a las situaciones y nos enfrentamos a una pandemia que nos hace y los hace es, bueno, a crecer y a luchar. No hay más. O te levantas o te quedas ahí llorando o te levantas y ves a tu creador y no te dejas llevar por las circunstancias, como decía el pastor, son cambiantes. Entonces, esto al que desee le va a permitir crecer. Y como ustedes están diciendo, creo que es un tiempo para que no dejemos que las circunstancias nos atormenten, sino que más bien miremos a Cristo, miremos la cruz y nos aferremos a ella. Bueno, pastor, y bueno, una última pregunta. Pastor Danilo, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? ¿A mi yo cuando yo tenía 20 años? Sí, a tu yo de 20. Pues yo pensaría que yo le diría que fuera más seguro, porque en esa edad... Ay, se silenció el audio. Listo. Se vuelve uno inseguro y yo era como muy inseguro con quién me casaré, me asustaba por todo, en qué voy a trabajar, no sé, será que voy a conseguir trabajo. Todas esas cosas lo asustan a uno y lo hacen a uno una persona como insegura. Entonces yo le diría que
que uno tiene que creerle más al Señor y ser más proyectado en la vida. Yo hubiera querido haber sido más proyectado, haberla tenido un poquito más clara desde los 20 años. Por ejemplo, a mí me gustaban las cosas de Dios y de la Biblia y de ser predicador, pero yo tenía mi carrera, entonces no sabía ni qué hacer, ni allá ni acá. Pero de pronto haber sido un poquito más proyectado en lo que a mí me gustaba. A mí me gustaba mucho la historia. Me hubiera enfocado más desde ese momento y desde ese momento a escribir, que a tener grandes puestos como gracias a Dios los tuve, me hubiera ido mejor. Pero bueno, no importa. Digamos, uno, tener más seguridad. Danilo, sea más seguro, no sea tan bobito, o no se crea menos. Es que a veces uno se... Y número 2, sea más enfocado en lo que quiere en la vida, en lo que Dios lo ha llamado a hacer. ¿Cuáles son tus talentos, Danilo? Yo sabía, mis talentos son en historia, en enseñar, en hablar. Bueno, enfócate ahí. No tanto en hacer plata, porque no era mi talento, pero por ahí me hubiera ido. Pero bueno, ahí después me fui enfocando poco a poco. Sí, sí, claro. Yo que le diría a mi yo de 20 años, le diría que estuviera también más tranquila, porque mi deseo siempre fue servirle al Señor. Yo sentí un llamado desde los 19 años a la obra, a hacer misiones y a predicar el evangelio. Entonces, yo a los 20 años, mi papá quería que yo estudiara una carrera profesional y yo no podía como defraudarlo. Entonces, yo entré a estudiar la carrera, pero mi deseo ferviente era ser predicador, orar y llevar la palabra del Señor. Entonces, yo a ese yo de 20 años le diría que no se preocupara, que igual lo iba a hacer, que sí iba a terminar predicando el evangelio, que no se preocupara tanto, porque duré preocupada los 6 años de la carrera, porque yo no veía la hora de salir a hacer misiones. Yo quería ir a las misiones siempre. Entonces, como que le diría, tranquila, que eso va a pasar. Le diría, no te preocupes. Ay, bueno. No, tremendo. No, gracias, pastores muy amados. Gracias por todo, por este tiempito que nos permiten compartir con ustedes. De verdad es una bendición escucharlos. Tengo que decir que cada día aprendo más y aprendemos más todos los que estamos escuchándolos de ustedes. Qué bendición compartir con ustedes. Y bueno, esto es todo por este tiempo de Conversemos. Gracias, pastores Danilo y Claudia. Gracias a ti, Juan Pablo y Danielita. Muchas gracias por la invitación. Listo, papá. Sí. Bueno, a todos los jóvenes Wake Up, los despedimos. Recuerden darle me gusta, darle like, compartirlo con sus amigos y nos estaremos viendo pronto en un nuevo episodio aquí de Conversemos. Un abrazo y así están, firmes en la fe. Chao. Think about your love, your love, your love. Just think about your love.